A nombre de la Comisión de Agroecología Política, pues les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, donde nos estará acompañando Ana Isabel Moreno Calles, nuestra invitada de hoy. Me voy a permitir, antes de darle la palabra, realizar una breve síntesis de su semblanza para presentarla. Bueno, Ana Isabel Moreno Calles realizó estudios en ingeniería agrícola, es doctora en manejo de socioecosistemas por la UNAM. Los campos de conocimiento en los que se ha desempeñado incluyen a las ciencias agroforestales, etnoecologías, ciencias ambientales, ecología de saberes, la investigación y formación transdisciplinaria, las epistemologías feministas y las agroecologías. Su interés y preocupación se han centrado en la investigación, la educación y las acciones que permitan mejorar las interacciones entre las personas, las naturalezas y los ambientes de frente a las situaciones actuales de crisis alimentaria, ambiental, social y de salud que vivimos. En su grupo de trabajo, la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México del CONACYT han empleado los sistemas agroforestales SAF como modelos y metáforas para la comprensión de la complejidad de las interacciones entre las personas, las naturalezas y los ambientes. Estos sistemas se componen de la diversidad silvestre domesticada y cultivada de plantas, animales, microorganismos y de la diversidad humana. Y bueno, unos ejemplos de SAF serían los agrobosques de cacao, café, vainilla y piña, los huertos familiares, colectivos y educativos, las terrazas agroforestales, las milpas, entre otros. Las investigaciones y la incidencia en SAF, según digamos este grupo de trabajo, se han realizado tanto en contextos rurales como urbanos y periurbanos, en los estados de Puebla, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Michoacán, Yucatán, Morelos y Sonora, y han considerado relevante la articulación entre academia, sociedad civil, instituciones gubernamentales, para incidir en la investigación, docencia y gobernanza de los sistemas agroforestales en México. Cabe mencionar que Ana Isabel cuenta con varias distinciones y reconocimientos por su trayectoria, numerosas publicaciones en donde ha difundido su trabajo realizado en comunidades. Y bueno, ella, al igual que Raúl Gutiérrez, han ocupado un lugar muy especial en el diseño instruccional de este tercer trimestre de Agroecología Política, ante lo cual pues estamos muy agradecidas y agradecidos. Bienvenida, Ana, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me dicen si me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues agradecerles la invitación. Zoila, Iván, Javier, Indira, Marco, Pío, que andan por ahí. Agradecerles muchísimo este espacio. Espero que no haya mucho ruido, tuve que estar viajando, pero ahorita logré conectarme desde este lugar y es un placer y un gusto estar con ustedes y con las tejedoras, tejedores que están en este lugar. Bueno, el día de hoy les preparamos con mucho cariño. Les digo les preparamos porque pues nosotros lo hacemos todo un grupo de trabajo que ahorita les voy a presentar. Una presentación y un par de ejercicios, que uno de ellos va a estar acompañado por un podcast. Si no tenían noción, valdría la pena que si se pueden acercar unas hojas de papel y una pluma y unos colores, nos va a ayudar mucho. Pero vamos a tardar. ¿Los tienen por ahí? Si no, no pasa nada. Ahora sí te escuchamos un poquito lejos. No sé si se movió algo. Ahí. Un segundo, me dicen, ¿eh? ¿Te sigo oyendo bien lejos? Sí, te escuchamos muy bajo. A ver, un segundo. Gracias. Ya, yo creo que está mejor. A ver, ¿me Hola, escuchan hola. mejor? Hola, ¿me escuchan? Sí, mejor. Ok. Gracias. Pues me avisan, de favor. Entonces le pediría de favor a Marcos si
o no sé, a las compañeras si nos pudieran apoyar poniendo la presentación, si fueran tan amables. Muchas gracias. Y pues como es la idea de esto es una conversación, pues si necesitan en algún momento, ustedes me indican hacer alguna pregunta, pues con muchísimo gusto aquí estamos. Entonces, a esta presentación dentro de este módulo de Agroecología Política 3, le hemos puesto calendarios y metáforas para el cuidado de nuestras vidas. Y bueno, compartirles que estas dos personas, además, Alexis Daniela Rivera Romero y Fernando Aldair Valencia, pues colaboraron en la elaboración y pues grabaron el podcast junto conmigo, entonces también están presentes en esta presentación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y pues primero me parece muy importante que nos podamos presentar como grupo. Ya nos hicieron favor de hacer una presentación inicial, pero pienso que siempre que vamos a establecer cualquier tipo de interacción, es importante ver desde qué lugar estamos nosotros hablando, desde qué posicionamiento, desde qué mirada, desde qué horizonte nos estamos nosotros poniendo o ubicando para poder compartirles lo que les estamos, lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces pasamos a la siguiente y quisiera comentarles. ¿Se vuelve a oír mal? Quizá tenga un poco de falso tu micro. No sé si desactivando quizá los audífonos te podamos escuchar mejor. ¿Cómo me escuchan ahorita? Algo lejos. ¿Algún segundo? Hola, ¿me escuchan? Sí, mejor. Sí, Ok. Sí, sí, perfecto, ¿verdad? Ya mejoró bastante, que sí está un poco lejos el... Bueno, entonces, bueno, me avisan, por favor, si quieren abrir el micro, porque no leo no alcanzo a leer los mensajes. Bueno, entonces somos parte de un grupo, nosotros estamos ubicados en la UNAM, que está ubicada en el estado de Michoacán, en Morelia, y pues somos un grupo de personas que nos han pues unido varios aspectos. El primero es pues estamos en el ámbito de la academia, pues formándonos en temas de ciencias ambientales, de ciencias agroforestales, de agroecologías. Y lo que, ¿sí me escuchan o ya no me están escuchando? Sí, ahora muy bien, sí. Sí, ¿verdad? Y entonces, pues parte de este grupo, ¿podemos pasar a la siguiente? Por favor. Pues este grupo estamos participando en en estas dos licenciaturas al menos, y también en redes de colaboración, ¿no? Que ya les habíamos mencionado. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, dentro de los temas que más nos han interesado, como lo mencionaban en la introducción, pues son estas conversaciones, estas interacciones, pues con las personas que han trabajado la tierra y que llevan una continuidad de ese trabajo con la tierra, tanto con lo que hemos llamado los elementos forestales, los bosques, las selvas, los matorrales, como con los espacios agrícolas que se desarrollan en esos sitios. Para nosotros, las interacciones y todas las dimensiones de esas interacciones de las personas, las relaciones naturales, sociedades y ambientes, pues son uno de nuestros principales temas de interés. Eso en cuanto al ámbito académico.
podemos continuar a la siguiente, por favor. Otra, por favor. Como que se regresó, pero... Ok, sí. Pero también hay otros aspectos que no solamente es relevante lo que nos interesa, sino también hay otros elementos que nos importan, ¿no? Y parte de los que nos importan, podemos pasar a la que sigue, tiene que ver con cómo desde una diversidad pues de disciplinas, desde las academias, nos hemos aproximado a tratar de comprender estas relaciones. Y una de las metáforas o modelos que hemos usado para esto, pues han sido lo que son los llamados agroecosistemas o sistemas agroforestales, que como ya se mencionaba, pues cuando hablamos de ellos nos referimos a los tlacololes, las milpas, los huertos y estos distintos espacios, ¿no? Para estudiar todo esto, para aproximarnos a todo esto, pues hemos tenido que echar mano de una diversidad de disciplinas, de enfoques. En la actualidad incluso hemos conversado más del tema de las aportaciones de las artes para esto, ya les compartiremos un poquito del por qué en esta misma presentación. Y un enfoque que ha sido sumamente enriquecedor en las últimas etapas, pues son las epistemologías feministas de las cuales vamos a conversar. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos importa, pero también podemos pasar a la que sigue. Nosotros pensamos como grupo de trabajo que además de lo que nos importa, tenemos que también conectarlos con lo que nos duele, con lo que nos parece, con lo que sentimos, con lo que nos hace sentir bien también. Que esa es una dimensión muy importante para conectarnos y para realmente poder hacer probablemente un ejercicio de transformación desde este lugar, desde el lugar desde el que se siente y desde el que se piensa, es decir, desde una dimensión sentipensante. En ese sentido, pues en este espacio no es una sorpresa para nadie que, no obstante que sí estamos pudiendo ver muchos cambios que añorábamos desde hace mucho tiempo, aún tenemos muchas situaciones dolorosas que nos preocupan, ¿no? Y la situación ambiental y social de México es una de ellas. Sabemos que tenemos todavía mucho por hacer en esa parte, pero pensamos que no solamente se trata de preocuparnos desde el ámbito académico y desde hacer una contemplación, una descripción o una apología de la crisis y del desastre que estamos viviendo en varios aspectos de la humanidad y en varias situaciones que nos aquejan, sino que necesitamos entramarnos, implicarnos, involucrarnos en este proceso y que esto no es algo que se da de forma natural, en el sentido de que hemos nacido, la gran mayoría de nosotros, en un contexto donde pues hemos vivido en un contexto de patriarcado, colonialismo y capitalismo, ¿no? Y esos son parte de los temas que pues hemos estado viendo en las conferencias anteriores, ¿no? Los conversatorios anteriores, incluso nuestro primer conversatorio sobre comunalidad, yo escuchaba sus preguntas y pues de repente está esta sensación, este sentimiento, yo sentía eso, eh, de cómo hacia dónde, cómo podemos hacerlo, pues la situación es difícil, nos implica reto, nos implican muchos aspectos, ¿no? Ya en la conferencia plática sobre convivencialidad con Raúl, pues yo creo que empezamos a visorar muchos de los cómo y empezar a pensar y a relacionar y a buscar en nuestras otras experiencias toda la belleza, riqueza, inteligencia y sensibilidad que hay en este país, que yo creo que hay muchísima. Yo creo que en cada uno de nosotros está eso presente. Y parte de esa reflexión pues nos une porque de ahí podemos empezar a pensar pues en nuestras posibilidades de transformación, ¿no? No solo en poder describir y hablar de lo que nos pasa, sino también empezar a soñar y hacer, aunque sea acciones pequeñitas, para poder ir construyendo ese sueño colectivo de, de mantenernos vivos y de mantenernos vivos con otros seres.
Y en ese sentido, entonces, el trabajo que les voy a compartir, pues es propiamente una búsqueda desde lo que nos importa académicamente, desde lo que nos ha interesado desde pues hace un buen tiempo en términos de estas interacciones seres humanos, naturalezas y ambientes, pero también de una reflexión y un sentimiento de que hay situaciones que son intolerables para la continuidad de nuestras vidas y que en nuestro país eso tiene que ser parte de nuestra reflexión, que cuando desarrollamos las distintas prácticas, entre ellas las prácticas agroecológicas, tenemos que estar incluyendo esta parte. Y en eso les quiero compartir dos situaciones que me parece que tendríamos que asumir como situaciones intolerables, situaciones límites. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Una de esas situaciones intolerables que les quiero mostrar con datos todavía, digo, por supuesto sabemos que hay que actualizarlo, estos son datos del 2020 todavía, del Coneval, y simplemente les quiero mostrar varias de las ciudades medias, estos son un conjunto de ciudades medias con las que hemos estado trabajando, nosotros vivimos en Morelia, y pues ahí hay varios datos con relación al tema de la pobreza y los servicios de salud, pero lo que los quiero compartir, que considero que es una situación intolerable, es que hasta este momento, en estas ciudades, que se supone que son espacios de desarrollo y de expresión del capitalismo y de sus supuestos beneficios, alrededor de en muchos sitios, por ejemplo, al menos en nuestra ciudad en la que yo vivo, el 25% de la población no accede a los alimentos suficientes que requiere para su nutrición. Y estas son situaciones que en este momento, en un planeta en el cual se produce ya lo que se piensa que se requeriría para una población que podríamos tener en el 2050. Entonces, son este tipo de aspectos que nos parece como grupo y me parece a mí que empiezan a ser esas condiciones intolerables que tendríamos que pensar. Hay otra situación, podríamos pasar a la siguiente, por favor, que tendríamos que reflexionar y quiero que miremos estos mapas. Los colores rojos nos muestran la prevalencia de las enfermedades que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, ustedes van a poder ver la prevalencia de diabetes en personas de 20 años y más. Estos son datos del 2018. A lo mejor ya los habían visto, espero no ser repetitiva, pero también la presencia de otras enfermedades en personas bastante jóvenes, al menos de 20 años, de la prevalencia de hipertensión y de obesidad en nuestro país, ¿no? Y todo esto nos está hablando entonces de que hay una situación, además los temas de cáncer que se viven, que entonces estamos en una situación límite. Nosotros como especie sabemos que tenemos, o se ha estimado que tenemos alrededor de 200,000 años en el planeta. Somos una especie aparentemente bastante joven. Y sin embargo, es una especie que ha tenido la posibilidad de interactuar con múltiples espacios e incluso se proponen pues temas de coevolución. ¿Qué quiere decir esto? Que con las plantas que nos hemos alimentado, hemos interactuado, nos hemos desarrollado, pues nos ha permitido ir manteniéndonos como especie y la continuidad de la misma. Nuestros cuerpos tienen esa historia, esa sabiduría de nuestra especie, de esas interacciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, pero por supuesto también sabemos que en un reciente tiempo han habido cambios muy importantes, particularmente con la entrada de los procesos agroindustriales, en fin, varios procesos que ustedes ya han documentado y conocen. Y entonces, lo que nos están diciendo nuestros cuerpos en este momento para este país, en este lugar, y más con el tema de la COVID que vimos cómo se sumó a esta situación además y nos puso en riesgo, es que esto ya no es posible de tolerarse, porque nuestros mismos cuerpos, que son a lo mejor el mejor indicador del estado de las cosas, nos están diciendo que esa no es la forma en la cual podemos sostener la vida. Y si no podemos sostener la vida, entonces prácticamente no podemos tener nada.
Simplemente era estos dos datos para compartírselos. Pero además les quería compartir que en este tema de lo que estamos viviendo, otra situación además insostenible es que las personas que menos acceden a los alimentos en este país o que tienen menos posibilidad de tener estos nutrientes son las personas que justo producen estos alimentos. Eso es una cosa que es muy fuerte, de saber que las propias personas que los producen son las personas que no están logrando acceder a estos alimentos y que en este grupo de personas las que están siendo más vulnerables pues son las mujeres y los niños. Por la posibilidad del acceso a la tierra y por otras situaciones que están presentes. Entonces yo les comenté que no quería venir a hacer aquí la apología del desastre, pero me parece que es importante que veamos esta información para darle el interés y la relevancia a las situaciones que realmente necesitan atenderse y las que tendríamos que poner en la etiqueta de insostenibles o intolerables. Voy a pasar a lo que sigue, pero no sé si quieran comentarme algunas de las preguntas, porque estoy viendo que hay algunas. Les escucho para que sí se vuelva como una conversación, ¿no? ¿Les parece? Ustedes me indican, las coordinadoras, si consideran bien eso o si sí. Hola Ana Isabel, buenas tardes a todos y a todas. Todavía no tenemos preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Hay algunos comentarios y hay personas que tienen la mano levantada. No sé si alguien quisiera como comentar en este momento algo a propósito de que Ana abrió el espacio. Marco, no sé si tú por ahí tengas ahí a la vista quiénes son las personas que han levantado la manita. Claro, Daisy. Bueno, ahora no, ya no aparece nadie con la mano levantada, eh, pero si alguien quisiera compartir algo, igual pueden levantar su mano y yo les puedo dar como el permiso para que puedan hablar. Muy bien, es que iba viendo como mensajes en el chat, pero entonces continúo. Muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en esta parte de poder pensar, de poder soñar, de poder construir, cómo podríamos imaginarnos y cómo en el día a día, pues ya se construyen formas diferentes que nos permitan continuar con esta expectativa de mantener nuestras vidas, nuestro cuidado de la vida. Pues yo creo que una pregunta muy importante, que es una pregunta política y también es una pregunta ética, yo les compartía a los compañeros que a mí la pregunta más ética y más política que me parece que nos podemos hacer, bueno, son dos. La primera es quiénes y la segunda es por qué, ¿no? Y entonces en esta pregunta de los quiénes, importa también saber desde qué lugar y con qué personas pensamos que podemos construir este sueño, ¿no? Estas posibilidades o estas realidades que ya pensamos están haciendo en los distintos territorios. Bueno, y en ese sentido, pues las primeras personas para nosotros, con nuestro grupo de trabajo, pues ya les mencionábamos, son las personas que se dedican a la producción de varios de nuestros alimentos, pero también no solo a eso, a proporcionarnos alternativas médicas, alternativas desde el fortalecimiento de nuestros cuerpos, desde otras formas, curanderos, agricultoras, pescadores y personas que además se encargan, pues no solamente de eso, sino de embellecer cada día con plantas ornamentales y con otros elementos que van a estar presentes. Es decir, las personas que todos los días pues están en estos espacios del campo, ¿no? Entonces nos parece que son las primeras personas con las cuales deseamos conversar, pero que conversar con estas personas, hacer la propia superación de las condiciones de desigualdad, requiere no solamente de una preparación en el ámbito técnico, es decir, de saber cómo crece una planta, qué tipo de
de nutrientes requiere, si requiere sol, si no, la cantidad de agua, sino también requiere de poder comprender otras formas de conocer y otras formas de sentir y de pensarse en las distintas realidades. Y poder hacer esto, entonces, requiere que construyamos puentes o formas de interacción y de comunicación y de acción. Entonces, parte de esta búsqueda es de lo que les voy a compartir al ratito, un par de ejemplos para que lo podamos ir conversando. ¿Podemos continuar con la que sigue, por favor? También en nuestro país, esta es la otra parte que es muy, pues para mí muy valiosa, me conmueve mucho, en acorde y tratando de estar a la altura de las personas que nos han alimentado en esta historia de aparentemente al menos 10,000 años de estar en este territorio al que hemos denominado América, o que han denominado América. Nosotros tenemos otros nombres para este territorio. Pues hay personas que se han dedicado a preguntarse cómo a dar, primero que nada, un reconocimiento, pero segundo, a poner a disposición de estas personas los conocimientos y las acciones que se han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y de esto hay muchos ejemplos valiosos, notables, y de varias personas que ya no están aquí, pero que han sido parte de estas personas que están presentes, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de mostrar es que frente a todo esto, frente a todas estas situaciones, hay numerosas acciones en los distintos ámbitos que están, yo me considero dentro de ellas, que todos los días tratamos de esforzarnos para poder transformar esta realidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y de ahí, pues, hay una gran riqueza en términos de estos trabajos, ¿no? Continuamos, por favor. Dentro de esta misma historia, también hay preguntas que son importantes que nos tenemos que hacer desde nuestra propia trabajo, desde nuestro trabajo como técnicos, desde nuestro trabajo como profesoras, como académicos, porque para estar a la altura de las circunstancias y para estar a la altura de la conversación con estas personas, tenemos que prepararnos. Es decir, no podemos dar por hecho que ya sabemos cómo conversar, que sabemos cómo hacerlo y que sabemos qué tipo de conversación es valiosa e interesante por hacer. Entonces, esto también va a requerir pues reflexiones muy importantes. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y dentro de estas reflexiones, pues vamos a tener reflexiones dentro del ámbito de la propia agroecología. Aquí les pongo algunos libros que me parecen notables, que valdría la pena pues darles una revisadita, que a lo mejor ya los han revisado para mantener estas conversaciones. Y una de esas últimas conversaciones que en este momento ha surgido de forma muy importante, pues han tenido que ver con pensar unas formas de agroecología que nos puedan permitir pues superar estas formas de patriarcado, de colonialismo y de capitalismo que estamos viviendo y que nos están afectando, ¿no? Y dentro de estas propuestas, pasamos a la que sigue, por favor. Están, pues por supuesto, muchos esfuerzos de muchas personas, pero particularmente de varias mujeres que se han adscrito a una perspectiva que es la llamada perspectiva feminista, o como gusta llamarse a otras mujeres de nuestros territorios, a la perspectiva de las mujeres que luchan todos los días en el campo, que luchan por tener mejores condiciones de igualdad, que luchamos todos los días por tener acceso a mejores condiciones laborales, a espacios para transformar las situaciones de poder a la propia tierra. Pero además, no solamente se lucha para eso, ¿no? Todos estos días, podemos pasar a la siguiente, sino también para poder ver una perspectiva que puede incorporar una forma que ha sido, podemos llamarlo de esta forma, pero que no, voy a explicarlo para que no se malinterprete, a una especie de lo que hemos llamado privilegio epistémico
con relación al cuidado de la vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para las mujeres, si algo se ha planteado, pues es la necesidad y la responsabilidad a nivel social de realizar todas las tareas de cuidado, y estas tareas de cuidado, y principalmente el cuidado de la vida, que tienen que ver con la salud, la alimentación, la producción de varios de los alimentos, eh, el traer el agua, el embellecer los espacios, la esfera de la casa. Todos estos elementos han sido parte de lo que a lo largo de esta historia, pues las mujeres hemos estado realizando. Y que esta situación hace que entonces tengamos una serie de decisiones y miradas en particular y formas de comprender la realidad, pero además de preguntas que no necesariamente son antagónicas a las preguntas que pueden tener nuestros compañeros que se consideran dentro del grupo de los hombres u otros compañeros de otros compañeros, sino que son preguntas que pueden ser valiosas porque cada persona va a tener una mirada de acuerdo a su historia, a las relaciones que construye, al lugar en el que nace. Por ahí se dice que todos pues nacemos en algún lugar y en real todos nos alimentamos de algún lugar concreto y todos vivimos en algún lugar. Nadie es de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que poder aproximarnos a todos estos elementos, de complejidad, de poder tener estas distintas miradas, pues de manera general se nos ha sugerido, incluso desde la perspectiva académica, que pudiéramos hacerlo a manera como una especie de rompecabezas, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en esta figura de arriba. Y sin embargo, desde las perspectivas de muchas mujeres, pero incluso tejedoras, ¿no? Ustedes el nombre que le dan de tejedoras, que se habla de entramados, de enredarnos, pues tiene muchas referencias a telas, a formas que se construyen, ¿no? En particular, por ejemplo, estas figuras que les podemos llamar figuras de parches, que si pudiéramos ver cada una, pues nos damos cuenta que tiene su grado de complejidad cada una de ellas, y si nos acercamos más, pues podemos pensar que esa complejidad sigue manteniéndose a muy distintos niveles. Y esta figura es la que yo quisiera compartirles el día de hoy para que pudiéramos empezar a pensar en nuestras metáforas y modelos que realmente nos permitan sostener conversaciones en los distintos espacios. Bueno, voy a continuar. Hay una mano levantada, pero no sé. Ivy, ¿quieres comentar algo? Levantaste tu mano. Marco, ¿será que todavía la tiene levantada la compañera? Ya no, ya la bajó. Ok, entonces continuamos, Ana. Si gustas, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Se escucha. Bueno, entonces la figura que yo les quiero compartir el día de hoy es que pudiéramos pensar más que para poder establecer estas interacciones, estas puentes de muy distintos lugares, desde nuestro propio trabajo académico, profesional, formativo o desde nuestras propias localidades, pues que pensemos más en esta figura de parches, ¿no? Como una primera metáfora que me gustaría poner sobre la mesa. Porque las metáforas tienen una virtud que yo quisiera traer, y es que son puentes epistemológicos, puentes de conocimientos, puentes de saberes, puentes de sentires. ¿Por qué? Porque nos pueden permitir tener conceptos muy complejos en distintos lugares para una comunidad de determinado tipo con respecto a otra comunidad, y a partir de una metáfora, es decir, de algo que yo conozco o que vivo cercano, me es posible poderme tratar de acercarme un poco más a lo que ese otro grupo, esas otras personas o esos otros seres quieren compartirme al respecto de lo que viven.
y que además no está planteada únicamente en términos de racionalidad, sino en términos de cómo se siente, cómo se ve. Incluso hay una estética expresada en esta parte, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Y bueno, pues con todo esto de las historias, de las metáforas, en realidad yo les voy a confesar que al principio me invitaron, pues principalmente por el tema de una de mis figuras favoritas, que son los calendarios agrofestivos. Pero conversando con las compañeras, con Iván, con Zoila, con Daisy, con Javier, pues vimos la posibilidad y la gran potencialidad de poder pensar esto del calendario en términos no nada más de la figura y de la herramienta metodológica que puede ser, sino también en términos de la posibilidad de un instrumento, un medio, una herramienta que seguramente han estado echando en su canasta de herramientas de todas las que han estado viendo en el curso, en su morral, en su rebozo, depende, para poder dialogar, para poder conversar, para poder interactuar. Porque puede ser que podamos, frente a un mismo sujeto u objeto, llamarlo de distinta manera, percibirlo de distinta manera, pero cuando logramos conectarlo a partir de algo que nos es común a cada uno de nosotros, pues es más fácil de que lo comprendamos y que podamos interactuar. Y esto yo les hemos discutido, bueno, conversado con los compañeros, incluso con Raúl, cómo esto se puede volver parte también de poder mirar esta complejidad que hay en los propios temas de convivencialidad y de comunalidad para poder acceder a ellos, ¿no? Es decir, más que podemos, de lo que nos han compartido, podemos ver a la convivencialidad y a la comunalidad como un medio, pero también como un fin en sí mismo, ¿no? En esta parte. Entonces, el papel que va a tener esta presentación, que lo conversamos, pues es justo poder seguir en la conversación que ustedes han tenido en las secciones anteriores para poder pensar cómo podemos construir esta convivencialidad, pero desde las diferentes condiciones y desde los diferentes que somos cada uno de nosotros en los territorios en los que habitamos, ¿no? Porque al final, pues, podemos ser parte de una comunidad en particular, una comunidad en la escuela, una comunidad en nuestra propia comunidad, de varias de las que sabemos que son parte, de un colectivo o de otros espacios. Pero lo que necesitamos para poder abordar la problemática que nos está quejando, pues es un diálogo entre varias comunidades. Y es ahí de nuevo donde las metáforas, este tipo de herramientas, pues nos pueden ser útiles. ¿Podemos continuar, por favor? Y para poder aprovechar estas metáforas, estos modelos, hay varios elementos que nos van a ser muy valiosos. Y uno de esos primeros elementos que yo quisiera poner aquí es que al aproximarnos a la complejidad de cualquiera de estas metáforas, ahorita les voy a poner ejemplos concretos, lo que sucede es que las formas iniciales que eran planteadas desde la escuela o desde los propios modelos educativos que pueden estar presentes en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, se plantean como insuficientes para poder comprender nuestras realidades y nuestras metáforas, ¿no? Entonces a nosotros muy frecuentemente nos han dicho que pues la naturaleza y la cultura son antagónicas, ¿no? Que solo se puede ser hombre o mujer, que yo únicamente puedo ejercer la razón o la emoción cuando yo tomo algún juicio, que solamente puedo ser individuo o comunidad, que voy a ser cuerpo o mente,
que la acción no puede usarse al mismo tiempo que el pensamiento, que la praxis y la teoría tendría que estar separada, por mencionar algunos, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros lo vivimos en cada una de nuestras realidades, nos damos cuenta que estos son solamente ha sido solamente una forma de mirar muy limitada para toda la diversidad que está presente en nuestras agroecologías, en nuestros espacios, en nuestros territorios y en la diversidad de seres que somos, ¿no? Entonces, este tema de la comunalidad y de la posibilidad y de la convivencialidad es posible también desde el individuo, sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Y si esa pregunta es posible, entonces es realmente, tendría yo que resolver esa dicotomía necesariamente entre comunalidad e individuos, o lo que podría hacer es lograr que puedan coexistir ambas, pero además no solo eso, que puedan resolver estas situaciones. Y fíjense que hay algunos ejemplos muy bonitos que han estado caracterizando las feministas para resolver esto. Se los voy a plantear por qué. En muchos lugares, en muchas luchas, en muchos pueblos, pues hay esta lucha en contra del colonialismo, en contra del capitalismo y de una serie de situaciones que están pasando. Pero frecuentemente dentro de estas luchas, parte de lo que han planteado muchas mujeres es que no hay un reconocimiento propio de las propia lucha de ellas en estos espacios de lucha que se están desarrollando. Es más, incluso seguramente ya han escuchado por ahí que se ha hablado que en la actualidad, si pensamos, no hay formas de hacer agroecologías sin pensar en los feminismos. ¿Y por qué se plantea esto? Porque frente a condiciones de desigualdad, no obstante que nosotros planteemos que vamos a mejorar unas relaciones con otros seres que no son necesariamente mujeres, eso ya va a garantizar que entonces las condiciones sean mejores. Pero sin embargo, muchas de las mujeres de nuestros pueblos originarios que han establecido estas luchas, lo que ha sido muy hermosa de su respuesta frente a otros feminismos que le han llamado feminismos blancos, feminismos del norte, no es un tema de individualidad, sino un tema de cómo seguir siendo mujeres, viviendo en sus territorios, siendo parte de la comunidad, siendo parte de esta relación de comunalidad, pero incluyendo las necesidades que también son parte de ellas, siendo parte del pueblo. Entonces esto es como importante compartirlo. Y recientemente una persona, bueno, hay un par de mujeres, no sé si han escuchado, una antropóloga, Rita Segato, que es una persona que vale mucho la pena escucharla. Me gustó mucho algo que presentó, y es que ella habla que hoy como nunca pensar en el espacio privado es lo que ha puesto más en riesgo y en mayor condición de vulnerabilidad a las mujeres con respecto a las condiciones previas de comunalidad o que han estado en otro momento. Su hipótesis es que cuando están las situaciones y las relaciones de comunalidad, hay muchos más ojos y muchos menos espacios privados. Y que el espacio privado que ha sido propuesto por el capitalismo, por la presión que eso significa, por la carencia de una red para el cuidado de nuestra vida, para el cuidado de los hijos y de todo lo demás, es decir, lo muy solos y solas que nos sentimos, es parte de esta crisis también de seguridad que estamos viviendo en este momento. Entonces, una idea que me parece, no solo es una idea, es algo que está sustentado histórica y etnográficamente del trabajo que han estado desarrollando ellas, las feministas, con respecto a esos temas de comunalidad, donde lo que nos dicen es que no se trata solamente de resolver las situaciones de la comunidad, sino resolver las situaciones de la comunidad implica resolver las situaciones de las mujeres, pero que desde estas relaciones en la comunidad y en la comunalidad vamos a poder tener condiciones más seguras para nuestras vidas. Entonces, bueno, es algo ahí que tendríamos que estar reflexionando y pensando desde otros espacios que nos han sugerido que deberíamos de mantener desde la propiedad privada y otros espacios que están ahí presentes, ¿no? Me parecía importante comentarlo.
¿Podemos continuar, por favor? Y bueno, yo les quería poner aquí 3 metáforas que han sido muy valiosísimas para varias agroecólogas feministas y que son muy importantes, ¿no? Varias de ellas todo el tiempo están usando metáforas para explicarnos pues conceptos como estos conceptos que pueden ser muy complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Donna Haraway, ella es feminista, que le interesa la agroecología. Ella lo que nos invita todo el tiempo es a compostearnos. Ella nos dice, es que lo que tendríamos que estar pensando no es en formas de ser individuales, solos, seres blancos que jamás se van a manchar, sino lo que tendríamos que estar buscando pues son formas de interacción que nos permita relacionarnos y mezclarnos. Entonces su propuesta de la composta es una propuesta pues muy poderosa, es una propuesta que cualquiera de nosotros o cualquier persona que conozca que es una composta, pues le podemos proponer en términos de un modelo de relación, ¿no? En la cual pues cada uno de esos seres que están ahí, los microorganismos, los elementos en descomposición, todos los procesos que se están viviendo en ese espacio, pues forman parte de un alma. La otra metáfora que es muy hermosa, que tiene que ver con las semillas y que es un tema pues fundamental para nosotros desde el ámbito de las agroecologías, sabemos todo el valor y potencial de la semilla, pues es una metáfora que he ocupado, por ejemplo, mucho Vandana Shiva, ¿no? Esta metáfora de las semillas, que lo que nos permite decirnos es que dentro de cada una de estas semillas hay una planta, pero dentro de cada planta, incluso si es una planta que contiene un árbol, pues probablemente contiene un bosque, ¿no? Y que son metáforas muy poderosas de defensa y de búsqueda y de forma de interacción que podemos trabajar. Y una de las que a mí también más me gustan, que se han usado muchísimo en estos temas, pues son las metáforas que tienen que ver con todos los temas de cuerpos, por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ya vamos a pasar al ejercicio, espero que no se aburran, ya casi vamos a cerrar, pero era importante como compartirles esta parte, ¿no? Y dentro de esto, pues también es importante preguntarnos, les decía que dentro de las preguntas más políticas que tenemos es quiénes. Y dentro de estos quiénes también involucra, cuando nosotros decimos hay que sostener la vida, hay que mantener la vida, necesitamos preguntarnos quiénes son esos cuerpos que las van a sostener, quiénes nos sostienen a nosotros, cómo somos nosotros sostén de otros, a quién le implica qué cosa, para poder tejer estas relaciones de una forma pues más convivencialidad, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y dentro de esto, pues nosotros vamos a poder ver, yo quiero traerles 2 bordados que me parece que son una belleza. Este bordado, pues es un bordado maya, está en el museo, en el Sencali, en el Museo del Maíz. Y lo que estamos viendo es que en esta parte, pues les muestra lo que hace el trabajo de una mujer en casa, ¿no? Ahorita lo vamos a llevar a algunos ejercicios concretos. Y aquí nos muestra, pues, lo de que es el trabajo de la mujer en casa. Al menos que nos pudiéramos dar una idea de lo que significa, por ejemplo, para las mujeres el sostenimiento de esta parte, ¿no? Cuando vemos en un tejido, en un bordado, es parte de esas otras metáforas que nosotros podemos utilizar para dialogar. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Esta imagen me parece una imagen muy poderosa. Ella es una persona, es una bordadora de un proyecto de Chiapas. Ellas tienen un proyecto de bordado y lo que les pidieron a las mujeres pues es que mostraran cómo se sentían al respecto de lo que es un día de trabajo. Entonces ella muestra, ustedes ven en sus ojos, pues cómo se está sintiendo en términos de todo lo que significa el sostenimiento de estos cuidados, de estos territorios, de nuestras propias vidas, ¿no? De lo que hemos llamado también las propias agroecologías. Entonces, yo puedo no ni siquiera explicarles mucho, pero ustedes simplemente con mirar esto, es una metáfora que nos puede conectar muchísimo para comprender
qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo nos estamos viviendo desde estos otros lugares, y la profunda necesidad entonces de que para construir, sostener la vida desde los muy distintos lugares y la reproducción de la vida, necesitamos pensar en mejores condiciones, ¿no? De igualdad en estos espacios y de cómo las construimos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, y ya vamos a acabar en esta parte para pasar al ejercicio. Y finalmente, la última parte que les quiero compartir, pues es que podamos vernos en su conjunto como múltiples seres, no solamente como seres racionales que nos lo han planteado, sino como seres retazos, como seres afectivos, como seres incompletos que somos capaces de completarnos con los otros, como seres trama de otros seres, como seres de vida, como seres relacionales y como seres interdependientes. El nombre de nuestra especie, pues, es Homo sapiens, pareciera que hace respecto a una sola característica, pero el día de hoy a lo que los quiero invitar, es a pensarnos desde estos lugares y desde estas posibilidades. Sí, bueno, aquí hay una reflexión, seres errantes en círculos eternos donde todo comienza en cada punto. Sí, una bellísima reflexión. Bueno, les voy a pedir ahorita, porque ya está una hora, para que podamos tener la oportunidad de escuchar el ejercicio que preparamos para ustedes. Sí, me podrías hacer favor, Marco, de proyectar el podcast y de proyectar, por favor, la imagen donde se ven los círculos verdecitos. Y ya si me da tiempo, les voy a mostrar algunos ejemplos. Ana, adelante. Oye, había una manita levantada de Edgar, no sé si podemos a lo mejor atenderla antes de que empiece esta actividad del podcast o prefieres que sea al final. ¿Cómo ves? Sí, como ustedes me indiquen, pues yo estoy aquí para ustedes, lo que ustedes me indiquen. Entonces, ¿podríamos darle la palabra, Marco, a Edgar para que pueda compartir su inquietud, por favor? Creo que ya puedo hablar. Okay. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, me atreví a levantar la mano sin dominar el tema a profundidad o sin poner la atención a profundidad. Se los comparto porque escuché que había manos levantadas, luego las bajaban. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Pues si luego estos foros propios nuestros de pies ágiles están bien saturados y es difícil hablar. No, pues mejor levanto la mano, pensé, porque hay mucho que decir. Desde luego hay mucho que escucharnos, dada la enorme riqueza de los temas que se han desarrollado hasta este momento como parte del programa. Y pues ya haciendo uso de la palabra, yo quiero preguntar cómo va la organización para que tengamos nuestro encuentro general, porque imagino que lo vamos a tener. Y en esa medida, propiamente, hacer ese intercambio de saberes, de pensares, de pensamientos, sentimientos que tenemos, etcétera. Porque sin duda alguna es exponencialmente más enriquecedor estar en físico. Y bueno, ¿y para qué hacer este encuentro? Pregunto, y yo mismo me respondo al menos a mí. Ojalá podamos coincidir. ¿Para qué? Pienso que por el trabajo que hicieron ustedes al preparar el programa y nosotros al ser partícipes, ya tiene un éxito en un nivel. Y sin embargo, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la onda expansiva de algo que se plantea? Yo desconozco y por eso planteo, pregunto, y desde luego estoy presto a abonar para que hagamos ese encuentro y podamos escucharnos e intercambiar esa palabra, esa fuerza, esa energía. Debo externar mi apreciación de las cosas. Veo que mucho de lo que hace la federación, y este programa es parte de la federación, está siendo cuestionado en una forma despectiva, y no así pies ágiles. Entonces,
es un buen indicador, pero no por la calificación que se dé desde afuera, sino más bien por que nosotros lo estamos viviendo desde adentro, nosotros y nosotras. Y porque sabemos, pues, de la enorme riqueza que existe en esos procesos locales tan diversos y que vale la pena que lo escalemos a otro nivel, a un nivel que pudiera ser de política pública. Yo lo planteo como, pues, uno de los diferentes paradigmas que deben regir, al menos en el aspecto alimentario de nuestro país. En nuestro portal de la Casa Estado de México Hidalgo, me parece que ayer o antier se comparte un cartel sobre el, me parece, segundo encuentro de agroecologías en Chapingo. Y entonces, así, rápidamente busqué el logo de Pies Ágiles y no lo encontré. Está bien. No somos tal vez quienes lo promovamos, pero sí podemos ser asistentes justamente, pues para cuestionar desde los foros importantes, los espacios clave, justamente para ir penetrando más adentro. Y desde luego, que es una, una labor política clara, concisa en quienes la vamos a llevar a cabo o quienes debemos llevarla a cabo, justamente para ir mostrando esa senda. A nosotros ya no nos queda duda de que lo que se plantea, porque es como recoger en una canastita, es ese saber milenario y saber tan enriquecedor de tantos procesos que nos abundan en diferentes geografías nacionales e internacionales. ¿Para qué? Pregunto y me contesto. Para dirigir el barco que hace falta que hace tiempo que está a la deriva o eh, macabramente, sí con una dirección y hacia el precipicio. Así lo pienso y lo externo, porque también lo deseo. Es un deseo, es un pensamiento y un sentimiento que francamente me hace vibrar. Eh, lo, lo identifico como algo verdaderamente ambicioso. Ya no quedarnos con migajas, porque dentro de muchas cosas que se nos quitaron en este proceso tan largo de poco más de 500 años, fue justamente soñar en grande, pensar en grande, construir en grande. Y vale la pena que pues nos atrevamos a hacer eso, a sumarnos a quienes ya lo hicieron en grande y para hacer eso, pensar, actuar en grande, desde luego que va acompañado de la humildad, que es de lo que está hecho la agroecología y tantos procesos más. Pues solo quería compartirles esta palabra, hermanos y hermanas. Lazo Camati. Gracias, Edgar. Qué bueno que te animaste a levantar la mano y no bajarla y bueno, compartirnos tus sentires. Muy bienvenidos, digamos, estas reflexiones. Desde luego, ¿no? Pusiste el tema del encuentro. Yo creo que sí, también vamos a invitar a Ana Isabel a ver si tiene oportunidad. Pues es un tema que ya está en marcha, entonces esperemos que al finalizar, ¿no? Su especialidad podamos vernos todas y todos. Ana Isabel, ¿te gustaría continuar? Procedemos con el podcast. Tú nos indicas. Yo sugeriría continuar con el podcast y si quieren después seguimos conversando. ¿Les parece bien? Nada más podríamos proyectar la imagen, Marquito, de los círculos, por favor. Ok. Ahí va, ahí va.
Guión para construir calendario agroafectivo para el cuidado de la vida. Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hace calor, frío, llueve? ¿Ha florecido algo esta mañana en tu balcón o huerto? ¿Tomas café, chocolate, tecito, tejate, tascalate, aguamiel, tejuino o pozol? Por favor, ponte cómodo, cómoda, cómode. Escucha con atención y toma notas. Para este ejercicio, te proponemos crear un borrador de calendario agroafectivo para el cuidado de la vida. El calendario agrofestivo es una propuesta que aprendimos de compañeras y compañeros del Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas PRATEC y que se ha usado ampliamente en nuestro continente. Aunque la propuesta tiene su origen en otras geografías, es muy cercano a nuestros contextos, puesto que a través de los bordados purépechas, mayas y los tenangos yumjú, así como del papel amate mexica y los lienzos wixárika, hemos aprendido a visibilizar y complejizar nuestra mirada en el México actual. Proponemos el término agroafectivo porque pensamos que podemos hacer énfasis en las dimensiones sentipensantes de nuestras vidas, en el potencial de nuestras individualidades y de la riqueza de nuestra convivencialidad y comunalidad. Esta es una metodología que podemos adaptar a nuestras realidades e implementar fácilmente educadoras, investigadores, facilitadores, también las comunidades, los ejidos y diversos colectivos. A través de los calendarios podemos comprender los ciclos de la vida y del trabajo expresado en los vínculos entre las naturalezas, la diversidad de los humanos, los ambientes y otros seres no humanos. Identificar las actividades productivas y de conservación que son valiosas y que están organizadas en el territorio y en los tiempos y espacios individuales, familiares y colectivos. Apreciar la existencia y precisión de las sabidurías propias, locales, campesinas, de cultivadoras locales y las que podemos aportar como investigadores y educadoras. También nos ayudan a visibilizar la participación de quiénes y cuáles actividades realizamos de acuerdo a si nos reconocemos como mujeres, hombres, otros, niños, niñas, adultos y personas mayores, así como las funciones que realizamos en los colectivos de los que somos parte. Nos ayudan a comprender las potencialidades en los territorios, ver oportunidades y estrategias de solución de cada lugar que pueden aportar a problemas planteados en otras geografías. También nos dan motivación para sentipensar y ver en conjunto la red de relaciones que nos sostienen, con otros humanos, la biodiversidad, los astros, los vientos, las deidades, nuestros ancestros, la tierra, la alimentación, las plantas medicinales y el clima. También nos ayudan a ubicar y compartir lo que sabemos y lo que nos falta por saber, y pueden ser importantes para nuestra comunidad, sus agriculturas, sus bosques, sus aguas y lo que concierne a nuestras vidas. Por tanto, los calendarios son un excelente medio para el diálogo de saberes y reconocimiento de las ciencias comunitarias. Pues bien, vamos a hacer el calendario. Para iniciar, por favor, consigue un lápiz y una hoja de papel. Dibuja 7 círculos concéntricos, iniciando uno muy pequeño en el centro, el segundo círculo abraza el primero y así sucesivamente. Enumera cada círculo de forma ascendente. 1 es el más pequeño y 7 es el más grande. Ahora, sitúate en el círculo más pequeño, el número 1, el del centro. Anota o dibuja qué es lo más importante para ti. Puede ser tu familia, como la concibas, la comunidad, la milpa, el maíz o el agua, tu trabajo o el tema que te interesa investigar participativamente. Tal vez no te dio tiempo de dibujarlo todo, solo anótalo. Esperamos unos segundos. Vamos a seguir moviéndonos en nuestro calendario. Pasaremos al círculo 2, distribuyendo los meses del año. En las orillitas de tu círculo, pon el primer mes cuando creas que inicia el ciclo o temporada en tu sitio. Pasemos al círculo 3. Vamos a escribir o a dibujar cómo son las temporadas o tiempos en nuestros lugares, localidades o comunidades.
Señala con una línea y divide todo el calendario de acuerdo con las temporadas. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la lluvia? ¿O cuándo florece alguna planta que nos importa? ¿Cuándo hay secas? ¿Cuándo necesitamos empezar las labores del campo o ir al cerro por hongos? ¿Y también se llena de flores? Si se nombra de algún modo esta temporada, puedes ponerla ahí. Lo importante es que incluyas aquello que te indica que inicia el nuevo ciclo. Respira y trata de conectarte con ese tiempo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? ¿Qué color domina la luz del atardecer? Vamos al círculo 4. ¿Qué nuevos olores percibes ahora? ¿Qué colores? ¿Qué comerás? Ahorita por acá en Michoacán ya acabaron las teresitas en los huertos y patios, y de inmediato iniciaron las flores de mayo y las de calabaza. Hemos visto algunas zarzamoras del cerro en los mercados, y ahora vamos a hacer tamales temblorosos. Ya también nos hicimos unos buenos tacos. Bueno, eso es todo el año. ¿Qué alimentos tendrás listos para celebrar el inicio de la siembra el 15 de mayo? Ya se avecina también la temporada de hongos y capulines. Una temporada larga, los tendremos por acá y disfrutaremos de los huitlacoches. En octubre crecen los mirasoles rosas y las flores de pericón cubren los campos. En algunos lugares estas flores se realizan una cruz en las milpas. Aumentan los chapulines, está rico comerlos, antes de que se coman nuestros maíces. Hacia el fin de año, por acá nos gustan los tejocotes. Aparecen los maíces de colores para la ofrenda. Además, hay nuevos olores, por ejemplo, el cempasúchil, las flores de ánimas, unas orquídeas de color lila que son usadas para adornar los altares y tumbas. El copal inunda el ambiente en esas fechas y como hace frío, comienza el olor a leña. Hazlo para lo largo de las temporadas que identifiques. Solo nómbralo, no necesitas concluirlo hoy. Lo puedes ir trabajando. Por favor, toma un momento para pensar quién se encarga de preparar estos alimentos y de que se logre todo esto. ¿Cuánto tiempo utiliza para hacerlo? ¿Qué herramientas son importantes para que podamos disfrutar de esta parte de la vida? ¿Qué le implica a esas personas? ¿O cómo se sentirán o te sientes tú con esa gran labor? Ahora vamos al círculo 5, el de las actividades agrosilvícolas. ¿Cuándo se preparan las tierras? ¿Cómo se ve en cada temporada el tlacolol, la milpa, el cuaxustle, el ecuaro, el cacaotal, el cafetal, las terrazas? ¿O en las ciudades, cómo cambian las flores y las hojas de los árboles? ¿En cuáles tierras participan las mujeres, los hombres, los o les jóvenes, las niñas, las personas mayores? ¿Quiénes lo hacen y cómo? ¿Cuándo siembran? ¿Cuándo se levantan las buenesas? ¿O cuándo se deshierva? ¿En tu comunidad ya aparecieron los quelites? ¿Cuándo comerás frijoles? ¿Cuándo se verán estos frijoles en los campos? ¿Y las calabazas y sus flores? ¿Cuándo los elotes y las mazorcas? ¿Hay algún insecto o animal que te afecte? ¿Alguno que te beneficie? ¿Alguno que aprecies? Cuando aparece, ¿qué haces con él y quiénes te ayudan? ¿Cuándo y cómo se cuidan las cosechas? Por ejemplo, ¿en qué momento hay que desgranar? ¿Y cómo hacemos para seleccionar qué mazorcas hacerle? ¿Quiénes lo hacen? ¿Qué les implica? ¿Sabes cómo se siente participar de esto? Y ya solo nos faltan 2 círculos más. En el 6 vamos a poner las celebraciones, fiestas, rituales u ofrendas que se realizan en tu comunidad. Podemos recordar cómo saben las fiestas, saborearlas, olerlas, sentirlas, tal vez a pozole, tal vez a un tesmole o a un pulquito o mezcal. Las ceremonias que hacemos en la milpa, en el cerro, en el monte, en el tlacolol, en el huerto, en el manantial o en los zapantles. ¿Cuáles recuerdas? Está la Santa Cruz el 3 de mayo, está también la de San Isidro Labrador el 15 de mayo, las de Todos Santos, pero nos faltan también las fechas del Gilocruz, las de las cosechas. ¿Aún se hacen en tu localidad? ¿Hay otras diferentes? Comparte cómo se organizan estas festividades y quiénes participan de ellas. También vamos a poner aquí algunas señas que usamos para ver cómo vendrá el clima este año. Vamos a barruntar el clima. Tal vez las aves agoreras nos los digan, tal vez las cabañuelas. ¿Ya cantó el tecolote y también el sopilote y el saltapared? ¿Algo bueno o algo malo viene? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes tú?
Para acabar, vamos a recordar cómo cambian los cerros a lo largo del año, o los ríos, o las nubes, o los astros, o todos juntos. ¿De qué color es el cerro en enero? En abril tal vez veamos muchos quiotes y flores de maguey. Comeremos cacayas, o haremos nidos con estas flores. Adornaremos la iglesia, y los campos y los cerros desde la distancia se verán ahora amarillos. Tal vez en agosto se observen francamente verdes, y en invierno. ¿Qué hacemos en los cerros? Podemos recolectar hongos en las lluvias. Por ejemplo, acá de donde soy, entre abril y agosto hay, pero tal vez de donde sí. ¿Quiénes viven en esos montes? ¿A quién has visto en los lagos o ríos? ¿Hay alguna cuidadora? Bueno, así es nuestro primer borrador de calendario. Te invitamos a seguir creando este borrador y que puedas integrar a un grupo de tu familia, compañeras, estudiantes, colectivos o de tu comunidad de aprendizaje. Como verás, se trata de una metodología que nos permite valorar los ciclos vitales, visualizarlos de forma artística y reflexionar sobre todos los saberes, sentires, sabores y prácticas que se manifiestan en cada territorio. Muy bien, pues, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, pues miren, esta es pues todos los elementos anteriores que les compartí, pues tienen que ver para poder aterrizar en este ejercicio que es muy concreto, que es el ejercicio de estos calendarios, pero que en realidad hay muchos ejercicios que se pueden utilizar. Ahora lo que me gustaría es mostrarles algunos ejemplos de lo que se puede obtener con este calendario. La idea de que sea un podcast, y bueno, también van a tener la presentación, es que ustedes pueden utilizarlo con otros grupos, con los grupos que ustedes deseen. Incluso hemos, eh, eh, lo hemos hecho con niños y es muy interesante todo lo que llegan a expresar, lo que saben, las preguntas que empiezan a hacer con los jóvenes, con las jóvenes, eh, el poder ubicar tiempos, espacios, también ubicar, por ejemplo, cambios en esos tiempos ahora frente a los temas de cambio climático, cómo se está distribuyendo el territorio, en fin. Eh, Ahorita lo que me gustaría es compartirles algunos ejemplos de estos calendarios para dejar hacia el final si hay algunas dudas o comentarios. Pero el podcast nos preguntaban, está en Spotify, lo grabamos justo en Anchor y y justo este calendario pues se lo pueden llevar y poner en sus escuelas o en los lugares donde ustedes colaboren y ver, ¿no? Qué es lo que va resultando. Entonces ahorita me gustaría pedirle a Marcos si nos hace favor de compartir la presentación desde donde empiezan los calendarios para que podamos ver algunas de estas figuras que para nosotros de nuevo el calendario pues representa una metáfora, ¿no? Una forma de podernos conectar con todo lo que hay detrás. Hacia arriba, por favor, Marquita. Es que la adelanto un poquito para que pudiéramos ver. Ahí está. Bueno, pues este calendario es uno de los primeros que, bueno, es el que está en la portada de la presentación. Es un trabajo de una compañera, de Alexis Rivero, que escuchan su voz en el podcast. Ella vive en la comunidad de Transfiguración en el Estado de México y decidió hacer un trabajo de investigación en ese sitio y también de transformación. Y con lo que empezó pues fue con la construcción de estos espacios. Para ella, por ejemplo, pone en el centro a la familia, pone los periodos que considera que hay alrededor en términos de meses. En cada geografía pues las temporadas empiezan distinto. Alrededor entonces pone a los bosques, porque para ellas el elemento de los bosques es muy importante en este contexto, ¿no? Pero además después va poniendo pues los distintos ciclos agrícolas a lo largo del año, ¿no? Estos ciclos que les fuimos nosotros narrando. En el podcast lo que tratamos pues fue de nombrar diferentes referentes de las geografías que nosotros hemos conocido en distintos lugares, pero por supuesto que en este grupo pues hay muchísima más riqueza de lo que nosotros les logramos compartir en el podcast, ¿no? Incluso pues puede ser una conexión importante con los jóvenes. Y sin embargo, también podemos ver otro tipo de aspectos, ¿no? Cómo se organizan las fiestas, qué relevancia le damos frente a esas fiestas,
qué prácticas se están realizando, ¿no? En términos de estos espacios. En las orillas, el único cambio que tiene, y por eso lo hemos de los agrofestivos a los agroafectivos, es que estamos haciendo mucho énfasis no solo en lo que pensamos, en los espacios que hay, en las plantas, en el manejo, sino particularmente en cómo nos sentíamos en esos espacios, cómo nos conectamos con ellos, a qué huelen, a qué saben, cómo se perciben, cómo se ven. Es parte de estos elementos que les mencionábamos, relacionales y afectivos, que son también muy importantes para conectarnos. Y finalmente, este lugar, Transfiguración en el Estado de México, es un espacio que está pues muy cercano a la ciudad, es propiamente un espacio periurbano. O la ciudad está alrededor de estos espacios, como lo queramos ver, ¿no? Siempre queremos ver a la ciudad como centro. Y por eso van a poder ver en las orillas a los edificios que están en estas partes, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los ejemplos. Las experiencias nos han mostrado que hay quien pone abejas y organiza todo el calendario con respecto a las abejas. Hay quien toca temas de agua, si les parece. Ahorita vamos a ver otros 2 ejemplos más para que puedan ver algunos de ellos, si lo consideran como una herramienta interesante. Y además, les dejamos un material que es un manualito, justo de los compañeros de Pratec, y el guión también se los podemos dar redactado y en el podcast, por si ustedes quieren hacer algunos cambios o construir algunas cosas diferentes. Para nosotros, pues lo que deseamos es que sea una herramienta que les sea de utilidad para conversar, para discutir, para empezarnos a hacer preguntas políticas y éticas situadas en los territorios, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Marquito. Tenemos otro calendario. Este calendario, el énfasis se hace en el maíz. Ahí vamos a ver los 3 colores de maíz para las compañeros que son de Tlaxcala. No sé si alguien yo soy la visitante, más bien esté en este espacio, se hizo en el Carmen Tequesquitla, en el lugar del Tequesquite, y ahí el trabajo que es un trabajo también de la tesis de Alexis, de licenciatura, a ella le ha encantado estos temas, y ahí lo que se ve, en el centro está el maíz, pero lo que nos importaba ahí era ver cuáles eran las señales que las personas utilizaban a lo largo del año para, le llamamos barruntar, ustedes a lo mejor conocen ese término, que lo que significa es para hacer acciones de predicción climática. Entonces ustedes van a poder ver pues cómo estos elementos, si algunos de ustedes conocen el Carmen Tequesquitla, pues hasta la iglesia es de este color rosa, ¿no? De colores muy brillantes, las plantas que están presentes ahí, en esos espacios, en esas geografías, cómo cambian las fiestas, cómo los animales tienen determinadas respuestas, y toda esta información efectivamente está en las propias personas que están, ¿no? Como se dice que la Malinche se pone, que alcanzan a verla y se pone su rebozo, ¿no? No, son dibujos hechos a mano. No, el anterior, sí lo hicieron a mano, pero no sé exactamente en cuál, si quieren les investigo, pero fue hecho a mano, no tomamos como dibujitos de otro lado. Pero en cada lugar hacen unas cosas muy bonitas, ¿no? Compartirles. Sí. Podemos pasar al que sigue. Les voy a poner otros ejemplos. Para el caso de Cherán. Entonces, pues en Cherán el tema de los bosques son muy importantes, pero el tema de los hongos es fundamental. Entonces, en este caso, estos son en el centro pusimos no a los hongos, sino a los hongueros, a las personas que van a recoger los hongos, cómo empiezan las temporadas. Ustedes aquí van a poder ver cómo pues se siembra el maíz y mientras va creciendo el maíz, vamos a poder tener los hongos. Y esa es una forma de organización muy, muy interesante de los territorios, ¿no? Estas complementariedades entre la parte forestal y la agrícola, en otros momentos, y otras actividades como el tejido, como el bordado, como recoger la leña, que forman parte de los propios ciclos de las comunidades. Y, por ejemplo, aquí la compañera Eva, lo que hizo fue pues organizar con respecto a los nombres de los bosques, ¿no? Cada uno de los bosques está en las esquinas del espacio. Entonces, la verdad es que es una herramienta que les puede permitir pues expresar muy distintos aspectos, ¿no? ¿Podemos pasar a una más, por favor? Este es otro calendario, este es en Oaxaca, en la región Ayuc.
donde la ritualidad es muy, así, es muy relevante en la práctica agrícola, ¿no? Son sistemas de descanso largo, agroforestales. Ah, se regresó. Ay, el otro, sí. Y bueno, aquí en el centro está la ritualidad propiamente, la familia. Este es un árbol de cruz, ¿no? Ahí los árboles se llaman así, árboles de cruz, eh, que forman pues parte de esta relación importante, los cerros que son relevantes, ¿no? Xaltepec, y cómo van cambiando a lo largo de los ciclos, ¿no? En estos distintos espacios. Vamos a pasar al último, ya creo. Y este es uno mucho más sencillo, pero puede ser algo que les puede ayudar. Este calendario. Ah, ¿sí escuchan o no escuchan? Sí te escuchamos, debe te ser el escuchamos. sonido del compañero. Ah, muy bien. Y miren, este calendario lo hicimos, porque pues a veces también, digo, yo me declaro entre esas personas con dificultades artísticas. Realmente los compañeros, muchas personas nos ayudan a estar dibujando y haciendo los calendarios, pero aquí los hicieron con los dibujitos, algunos compañeros de la secundaria de Siragüen, junto con nuestros compañeros. Entonces aquí lo que queríamos ver era en qué momento las personas percibían que utilizaban más agua para las distintas actividades, el aguacate, el maíz, el turismo, y para el consumo general, y en qué momento sentían que había menos agua y en qué momento se utilizaba más agua con respecto a esas actividades. Entonces, este es el calendario ya final, hecho con los dibujitos, pero me gustaría que pasáramos a la siguiente imagen para que ustedes pudieran ver cómo se fue construyendo este calendario, ¿no? Aquí las compañeras dividieron las partes del calendario en las épocas que les dijeron, un poco como el ejercicio que les compartimos. Platicaron con el señor es pescador, y entonces aquí en el centro se puso el pescado, los peces y los ciclos, ¿no? De la persona que es pescador, aquí con las compañeras de la secundaria, junto con las otras compañeras, se pusieron en el centro dos elementos importantes, el aguacate y los maíces. Abajo, aquí reestructuraron las actividades de tipo turístico, y entonces fue así como se fue trabajando con los distintos grupos, ¿no? Entonces realmente se presta muchísimo porque podemos usar algún papelote, pizarrón, algún espacio, y pues las personas pueden empezar a trabajar incluso poniendo únicamente palabras al principio o algunos símbolos, y posteriormente nosotros podemos pues terminar de construir estos calendarios. Y bueno, pues creo que son todos. Hay otro ejercicio, pero creo que no lo voy a abordar el día de hoy, más bien a lo mejor es un ejercicio que se los puedo compartir. Más bien me gustaría muchísimo, pues saber si hay algún interés, alguna pregunta, y pues toda la intención de parte de nuestro grupo. Hicimos con mucho cariño el podcast, apenas en la mañana lo estábamos grabando, es nuestra culpa que no estuviera en la lista, pero apenas lo logramos, y está con mucho cariño para todos ustedes, y que ojalá sea de utilidad, de una herramienta que nos permita pues conectarnos con todas estas dimensiones y sea una forma de conversación que nos permita superar nuestras dicotomías y que nos conecta a nivel de la comunidad, de lo que pensamos, pero también de lo que sentimos para el cuidado de nuestras vidas, que desde nuestra perspectiva es la definición de agroecologías. Para nosotros las agroecologías son los cuidados de nuestras vidas. Muchas gracias. Les escucho si hay algún interés. Muchísimas gracias a ti, Ana. Está súper interesante la herramienta. Puede ser muy útil en el caso de cada uno de los espacios de acción y de habitación y cohabitación de los compañeros y las compañeras y compañeros del IES. Tenemos una pregunta nada más en el chat de preguntas y respuestas, te la voy a leer. Dice: gracias, doctora Ana Isabel, por compartirnos estos calendarios que será de mucha ayuda para comunicarles a la generación y sobre todo hacer una reflexión de lo que hacemos cuando contaminamos. Mi pregunta es: ¿podemos trabajar con un solo producto o evento en el calendario como se muestra en los ejemplos? ¿Cómo ves, Ana? Sí, claro que sí, sí pueden. Ustedes pueden poner en el centro con respecto a lo que ustedes decidan, ¿no? Lo que va en el centro es a lo que le quieren dar importancia, con respecto a lo cual van a organizar los tiempos y los espacios. Entonces, sí, ustedes deciden. Les digo, las compañeras son muy diferentes, ¿no? Han puesto el café o la familia, como bien ya vieron,
o los hongos, o el agua, depende de cómo queramos verlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, en general los comentarios, si los fuiste como revisando de repente, pues son muchas felicitaciones, agradecimientos, admiración por la herramienta del calendario agroefectivo. Y bueno, por ahí también dicen que parece ser muy complejo, pero bueno, pues yo creo que ya en el transcurso de la práctica puede irse pues haciendo cada vez más cotidiano y fácil, ¿no? Pues no sé, si quieres hacer como algún cierre, Ana, muchísimas gracias por tu palabra, por tu presencia. Esperemos que sí te tengamos de manera física en algún momento en pies. No sé de qué manera, pero vamos a ver. Pues muchas gracias. Te paso la palabra. Sí, hay comentarios en efecto muy lindos en el chat, de mucha, digamos, emoción, y también nos encantó verlos, ¿no? Ver estos calendarios, son obras de arte pura. Agradecerte muchísimo, Ana Isabel, por el intercambio, por la apertura, la disposición que has tenido desde el inicio. Hemos aprendido mucho, mucho de ti, todas y todos. Me resuena en particular, vamos ahorita a cerrar brevemente con una, digamos, mirada de la actividad, pero quería no quedarme con esto. Dijiste algo bien importante, ¿no? De prepararse para una conversación, prepararnos para tener la conversación. Creo que esto, digamos, me resuena como en lo profundo, porque finalmente estamos intentando todas y todos desde distintos puntos, ¿no? Geográficos, desde distintos colectivos, dialogar, ¿no? Colaborar, transitar, ¿no? De algo a otra cosa. Entonces, esto es verdaderamente importante, o sea, preguntarnos cómo estamos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Desde dónde le entro? Y desde qué reconocimientos, ¿no? Como esto que nos muestras, ¿estamos haciendo o no haciendo? Entonces, se me hace como súper nutritivo y muy útil ahora poder pensar en esto, reflexionar a partir de ello. Creo que esta actividad, la 2, ¿no? De justo donde nos encontramos en las actividades de agroecología política, nos viene bastante bien, nos viene muy bien como pies ágiles. ¿Por qué? Porque precisamente podríamos ocuparla como para hacer un alto en el camino, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta que, híjoles, ¿no? O sea, hacer un plan de acción comunitario puede ser no tarea tan sencilla, ¿no? Nos estamos dando cuenta de muchas necesidades, de algunas cosas que no hemos terminado de llegar, también donde de repente pues nuestras POAs o las POAs en general pueden entrar en desánimos, etcétera. Entonces creo que con esta actividad que pueden, digamos, partir desde sus posibilidades más reales, ¿no? Y cercanas, hacerlo empezar ustedes, visitar, ¿no? Estar, digamos, con las personas que colaboran, pero que finalmente tiene que ver con me detengo un poquito, volteo a ver a mi alrededor y desarrollo. A mí me encantó esta variación que propusiste de llamarlo calendario agroafectivo. Es decir, finalmente es preguntarnos cómo estamos, ¿no? O sea, cómo nos sentimos. Entonces, creo que les va a ser muy rico, va a haber también resultados muy buenos, y que incluso pues ya en un encuentro presencial futuro quizás se puedan exponer, intercambiar, ver, ¿no? Tenemos que ver también los mecanismos pues de que todas y todos compartan, ¿no? Estas actividades. Y finalmente comentarles eso, esta actividad tiene 3 semanas, ya llevamos, digamos, casi media semana, se cierra el 5 de junio y tienen este tiempo, ¿no? Para desarrollarlo. Ya se inspiraron con algunas imágenes, y finalmente todas y todos pueden, digamos, llegar hasta donde se lo propongan. Convencida estoy, pues, de que hay bastantes herramientas y bastantes capacidades, ¿no? Artísticas y creativas dentro de la comunidad Pies Ágiles. Entonces, pues, agradecerte una vez más, Ana Isabel. No sé si quieres regalarnos una palabra de cierre, algo que te gustaría compartir. Adelante. Sí, porque voy leyendo sus mensajes. Bueno, me alegra mucho que les pueda ser útil
pues eso siempre nos hace sentir muy bien y nos motiva, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, que nuestro trabajo, aunque sea desde la academia, sea útil a los demás compañeros. Es muy importante para nosotros decirles en eso de cómo nos sentimos. La siguiente parte que les quiero decir es que, de nuevo, vuelvo a insistir en la metáfora, porque el calendario podamos verlo como un puente. Si quieren verlo incluso como un pretexto para empezar a conversar de temas que a lo mejor no habíamos conversado desde otros lugares, ¿no? Entonces, justo eso permite, pues, mirarme con el otro, poder aproximarme a la complejidad de la mirada del otro y la mía, desde algo que se ve muy sencillo. Y disculpen si les incorporé todo el planteamiento inicial, pero lo que les quiero decir es que en estos dibujos, en lo que nos vamos a compartir, en lo que vamos a conversar, está toda esa complejidad y riqueza. Entonces estamos acostumbrados a que nos digan, si no son los análisis no sé qué, y si no es esto no sé qué, y entonces no. Desde dibujar, desde pensar, desde compartir, de construir estos puentes, podemos empezar a tomar decisiones muy interesantes. Y es ahí donde también salen las problemáticas. O sea, no solamente están, como decían, las partes pues más agradables, sino también van a salir otras problemáticas, limitaciones, se van a dar cuenta de que hay elementos que ya no están, las prácticas que se perdieron, situaciones con el agua, ¿no? Yo les mencionaba en el otro el tema de la cercanía de la ciudad, en fin, pero lo van a poder ver en su complejidad, es decir, no solo lo que está haciendo la problemática, sino también la oportunidad y la riqueza que hay en los propios territorios para hacerlo. Y si además luego entre ustedes lo comparten, pues estará riquísimo. Y también les comentaba a las compañeras, Zoila, Iván, Ariel, que si tienen alguna duda, si quieren que tengamos después alguna sesión de retroalimentación, lo que sea, con muchísimo gusto. Va a ser un placer escuchar y conversar, y si se dan los tiempos para el encuentro, pues maravilloso. Es todo lo que yo les quisiera compartir y espero que les sea de muchísima, muchísima utilidad. Gracias por este momento tan especial de haber estado con ustedes y de darnos la oportunidad como grupo de mostrarles nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti. Buena tarde. Buena tarde a todas y todos.